¿cómo están? En esta ocasión vamos a seguir con el hábito de formarnos en redes neuronales, en Deep Learning, perdón, a través de la red, asistidos con DeepSeek y ChatGPT, y del libro de Aurel Lenguerón en su tercera edición. Entonces aquí vamos a abrir el libro en el que en su tercera edición estamos en la página 479, aquí vamos de recursos de enseñanza, aquí el libro, tercera edición de Aurel Enguerón, manos a la obra al Machine Learning, Hand-on Machine Learning, with Skillr, Keras en TensorFlow. Y aquí lo abrimos y bueno, con nuestro editor estrella que es VS Code y, y lo abrimos en la carpeta sobre Introducción al Machine Learning o ML Intro, en donde estamos trabajando la página 479 de la tercera edición, que es sobre el perceptrón multicapa. Es decir, cuando una neurona artificial como el perceptrón la configuramos en red secuencial para hacer tareas de clasificación o regresión. Entonces vamos a estudiarla hoy para tratar de llegar a, por ejemplo, en estos datos que son media luna. Entonces los que tenemos unos datos acá, datos de color de pronto como azul oscuro y unos amarillos en los que claramente no hay una forma de separación lineal. Entonces encontrar la frontera de decisión que separe una clase o que mejor separe una clase de la otra. Entonces lo vamos a hacer eh, mm, con MLP o perceptrón multicapa o multilayer perceptron, multilayer perceptron por sus siglas en inglés. Que vamos a hacer la lectura y práctica de codificación. Entonces empezamos con la teoría alrededor de el perceptrón multicapa y la retropropagación, que es el algoritmo eh, que permite entrenar a el perceptrón multicapa o el MLP, el algoritmo que encuentra los pesos adecuados para hacer las predicciones o clasificaciones adecuadas de acuerdo a los datos que se le entreguen. Entonces empezamos como pues este perceptrón multicapa o MLP está compuesto por una capa de entrada, una o más capas o unidades lineales de umbral TLU, unidades lineales de umbral TLU, Threshold Linear Unit, ya, llamadas capas ocultas, y una capa final de TLUs llamadas capa de salida. Entonces tenemos una capa de entrada, una capa oculta formada por unidades lineales de umbral o TLUs llamadas capas ocultas, una capa o varias capas ocultas, y una capa final de TLU llamada capa de salida o capa superior, de tal manera que las de entrada son la capa de entrada es la capa inferior y la capa de salida es la capa superior, y las otras son las capas ocultas. Entonces aquí nos muestra pues una arquitectura secuencial de red neuronal secuencial con perceptrón multicapa o MLP, en la que vemos de que tenemos dos neuronas de entrada, una de sesgo y una capa oculta de cuatro neuronas o perceptrones y una capa de salida o capa superior de tres neuronas de salida, una output layer y una input layer. Entonces, acá las capas cercanas a la entrada suelen llamarse capas inferiores y las cercanas a la salida se les llama capas superiores. Como nota, pues un flujo de señal, el flujo de señal solo va de la dirección de las entradas a las salidas, por lo que esta arquitectura es un ejemplo de una red neuronal de propagación hacia adelante o FNN por sus siglas en inglés, FNN o Forward Neural Network, una red neuronal hacia adelante. Cuando una red neuronal artificial o ANN contiene una pila profunda de capas ocultas, se llama red neuronal profunda o DNN. Y el campo de aprendizaje profundo estudia las DNN y en general se enfocan modelos con pilas profundas de cálculos.
Aún así, muchas personas hablan de aprendizaje profundo cada vez que se mencionan redes neuronales, incluso las redes superficiales. Y durante años los investigadores lucharon por encontrar una forma de entrenar las MLP, pero no llegaban a tener éxito. A principios de los 60, varios investigadores discutieron la posibilidad de usar el descenso del gradiente para entrenar redes neuronales, pero como vimos en el capítulo 4, esto requiere calcular los gradientes del error del modelo respecto a sus parámetros. En ese entonces no estaba claro cómo hacer esto eficientemente en un modelo tan complejo con tantos parámetros, especialmente con la capacidad computacional de la época. En 1970, el investigador llamado Seppo Linnaeus presentó en su tesis de maestría una técnica para calcular mm, todos los gradientes de forma automática y eficiente. Mm, entonces, este algoritmo se conoce hoy como diferenciación automática de modo inverso o autodiff inverso. Aquí vamos a esta parte, voy a implementarla con Python, entonces le voy a pedir que esta investigación dada por Seppo Linnaeus, presentada en su tesis de maestría como una técnica para calcular los gradientes de forma automática y eficiente, vamos a implementarla también con Python porque quiero ir poco a poco entendiendo cómo se entrena una MLP, es decir, una red multicapa de perceptrones. Entonces aquí vamos a pedirle a DeepSeek que nos dé una práctica sencilla para entender lo que este autor nos presenta. Entonces aquí lo pedimos con DeepSeek y lo inicializamos y le decimos, bueno, pues entonces dame eh, una, un diseño de práctica, un diseño de práctica, mm, de práctica sencilla y didáctica con Python y LaTeX, el lenguaje LaTeX para las expresiones matemáticas, para entender el algoritmo de entrenamiento de una MLP, o perceptrón multicapa presentada por el científico. Bueno, pues aquí le ponemos entre comillas, en 1970, Seppo Linnaeus, que presentó en su tesis de maestría una técnica para calcular todos los gradientes de forma automática y eficiente. Vamos a ver que nos presente esa para nosotros siempre profundizar de manera experimental sobre este texto. Entonces, Guérón nos lo da en su libro toda esta experiencia, nos la describe acá en su texto, aquí en su texto, en su tercera edición, y lo que queremos es tratar de entender no solamente los perceptores multicapas, sino cómo ellos se entrenan, cómo ellos se entrenan. Entonces, aquí ya nos está dando en la práctica, nos la va generando con inteligencia artificial para poder de manera didáctica hacer práctica de codificación en cada uno de estos videos, esta serie de videos. Y aquí miren que aparece, nos dice, aquí tienes un diseño de práctica en Python y LaTeX para entender el algoritmo de entrenamiento de una MLP Multilayer Perceptron y el aporte de Seppo Linnaeus sobre la diferenciación automática o AutoDiff. La práctica de entrenamiento de una MLP y diferenciación automática. El objetivo es implementar una red neuronal simple, una MLP, y entender cómo se calculan los gradientes mediante backpropagation, inspirado en el trabajo de Linnaeus. La explicación teórica en LaTeX incluye el documento en LaTeX de la siguiente manera. Entonces aquí nos da una configuración en LaTeX donde nos dice, vea, él se titula Algoritmo de entrenamiento de una MLP y diferenciación automática, inspirado en Seppo Linnaeus de 1970, antes de 5 años antes de que yo naciera, o sea, hace 55 años. Y en 1970, Seppo Linnaeus introdujo la idea de calcular gradientes de manera automática mediante la aplicación sistemática de la regla de la cadena, base del algoritmo de backpropagation. Ya como sección nos pone
MLP y gradiente, una MLP con una capa oculta calcula la salida así, y igual a sigma de W2 punto sigma de W1 C dot X más B1 más B2. Entonces es como una composición de la función sigmoide consigo misma, donde W1 y W2 son los pesos de las capas y B1 y B2 son los sesgos y sigma es la función de activación, que puede ser ReLU o la sigmoide. Y la backpropagation, el gradiente de la pérdida respecto a L1 se calcula con la regla de la cadena. Entonces aquí nos muestra cómo en lenguaje LaTeX y Linaima propuso calcular esos términos de forma eficiente mediante un grafo computacional. Entonces vamos a tomar todo lo que él nos entrega y, y en cada uno de los videos irlo profundizando aún más. Entonces aquí volvemos a Visual Studio Code, pegamos el diseño y vemos ya cómo él nos amplía. Aquí lo pegamos una línea de texto, nos amplía todas estas ideas, ya aquí con práctica en Python y con visualización, y así aprender, por ejemplo, que invertamos Matplotlib para hacer visualización, y, y aquí nos pone con que a Loss History le agrega a esa lista de Python con el método append la nueva pérdida, y después grafica el Loss History, la historia de pérdidas, con el eje horizontal sobre la época, una variable de época, y el eje vertical sobre la pérdida, para mostrar por cada época la pérdida, cómo se va comportando. Y el título es la evolución de la pérdida durante el entrenamiento de la red neuronal. Entonces, para uno entender cómo una red neuronal se entrena, es decir, cómo encuentra los pesos adecuados para hacer la mejor predicción. Entonces, aquí ya le vamos quitando todo esto a esta práctica que él nos deja. Vamos a leerla parcialmente y luego seguimos haciendo la práctica o profundizamos en la práctica en los siguientes videos. Entonces aquí vamos a ponerle, aquí también quitamos este y lo convertimos en línea de texto, de código, perdón. Quitamos el delimitador, y aquí también quitamos el delimitador aquí al final de la línea. Aquí le ponemos Control Shift guión para partirla. Y aquí, aquí están las expresiones matemáticas, aquí está todo el código LaTeX y aquí es el inicio. Entonces aquí ya tendremos, entonces, este es, entonces, sobre, entonces aquí será una práctica, práctica sobre el algoritmo, algoritmo de retropropagación de Linaima. Entonces aquí nos pone Linaima es con doble N, Lina I N I N y M y termina en doble A de Linaima. Dos espacios para cambio de línea y aquí control shift para cortarla. Entonces la práctica de entrenamiento, como hemos dicho, era busca implementar una red neuronal simple o MLP y entender cómo se calculan los gradientes mediante backpropagation inspirado en el trabajo de Linaima. Parte 1. Explicación teórica en LaTeX. Incluye en un documento de LaTeX la siguiente explicación. Entonces aquí separamos este código en LaTeX. Aquí ya este código LaTeX lo separamos hasta acá. Nunca lo había hecho que el código LaTeX original lo corriera en una línea de texto o línea Markdown. Vamos a correrlo a ver qué tal. Control Enter. Y no, definitivamente, bueno, con el delimitador no nos hace nada, sino que nos lo pone en colores. Vamos a quitarle este delimitador LaTeX a ver si se comporta mejor. Y quitarle esta partecita también, a ver qué tal se comporta. Y le damos Control Enter y vemos de que nos muestra errorcito. Entonces, para evitar eso, yo le voy a quitar esta configuración inicial que se utiliza es cuando tenemos un editor como TextMaker para LaTeX. Quitamos esa parte y este para el título voy a ponerlo en signo de dólar, a ver cómo me
trabaja cuando es las expresiones en LaTeX, las delimito entre signo de dólar para ver la edición. Aquí para la fecha, que vamos a poner ya la fecha de hoy en nuestro curso sobre redes neuronales es 2 de julio, 2 de julio de 2025. Aquí Begin Document, toda esta partecita se la quitamos y Make Title. Y aquí ya viene la sección, entonces aquí le ponemos entre signo de dólar y dice dos espacio, enter, y nos cuenta que en 1970 Seppo Linnaeus introdujo la idea de calcular gradientes de manera automática mediante la aplicación sistemática de la regla de la cadena, que es para derivar composiciones de funciones, base del algoritmo de backpropagation. Entonces aquí también le vamos a poner, en este textbf, delimitamos ese código LaTeX, textbf, que textbf es para poner en negrilla, y text-it es para poner en itálica, de ahí el it, en lenguaje LaTeX. Aquí ya en la siguiente sección, pues también la delimitamos entre signo de dólar en esta línea Markdown, y las fórmulas matemáticas las delimitamos en doble signo de dólar cuando queremos que quede en una nueva línea aparte la fórmula. Y aquí ya para la definición de las variables, con Bellina y Temise, vamos a ver si nos lo admite así, y las expresiones matemáticas las delimitamos entre signo de dólar. Entonces aquí ya no, ese delimitador backslash paréntesis lo quitamos y lo dejamos con delimitador de signo de dólar, porque así tengo configurado ese code que reconozca es la delimitación en signo de dólar y no la delimitación en backslash paréntesis. Aquí ya queda este ya aquí, y aquí cortemos la línea. Esta sección backpropagation, para poder ir entendiendo, es el algoritmo de entrenamiento de una MLP. Y aquí, bueno, pues para las expresiones matemáticas, entonces delimitamos no entre backslash paréntesis, sino entre signo de dólar a, en este caso, las variables matemáticas del asunto, que son en este caso L y W1. La gradiente de pérdida L, entonces a L van a denotar el gradiente de pérdida respecto a la variable W1 se calcula con la regla de la cadena, y aquí delimitamos entre doble signo de dólar, ya como nos cambia de color, y según Linnaeus, y aquí ya termina el documento en LaTeX. Entonces ya este limitador no lo necesitamos, doble espacio, enter, y donde Linnaeus propuso calcular estos términos de forma eficiente mediante un grafo computacional. Entonces aquí ya tenemos la expresión, ahora la corremos, control enter, y nos aparece con parse error. Vamos a ver dónde podría tener error. Aquí le pusimos doble espacio, enter. Vamos a ver si aquí encontramos qué será lo que no le está gustando. Bueno, vamos a ver si hasta aquí. Vamos a cortar aquí para ver dónde están los errores, y es en esta, en el título para la sección. Entonces, mejor esta sección la ponemos no en lenguaje LaTeX, backpropagation, sino con el lenguaje Markdown, numeral, espacio, y quitamos el delimitador del LaTeX para este título. Y mire que ya ahora sí nos queda BACK propagation, backpropagation, o propagación hacia atrás. Pues aquí esta línea la quitamos, y ahora sí el gradiente, vamos a ponerle control enter, y ahora sí nos muestra que el gradiente de pérdida L respecto a L1, o sea la derivada de L con respecto a L1, a W1, se calcula mediante la regla de la cadena con derivada de L con respecto a Y por derivada de Y con respecto a H1 por derivada de H1 con respecto a W1. Esa es la fórmula matemática, y donde Linnaeus propuso para calcular esos términos de forma eficiente mediante un grafo computacional. Entonces, vamos a implementación en Python, código paso a paso para entrenar una MLP con NumPy y visualizar los gradientes. Aquí entonces muestra cómo importamos NumPy. Tomamos unos datos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, es decir, el cuadrado unitario del primer cuadrante
del primer cuadrante en el plano cartesiano y las etiquetas Y van a ser 0 para 0, 0, 0 para 1, 1 y 1 para 0, 1 y 1, 0. Es decir, este es el problema XOR, el problema no lineal XOR. Entonces aquí en el ejemplo nos pone el problema no lineal XOR, determina una semilla aleatoria, una semilla para reproducibilidad, semilla aleatoria con random.seed y luego crea aleatoriamente números bueno, un arreglo matricial de 2 por 2 de números en 0, 1 que distribuyan uniforme con la función rand n, para la capa oculta, para inicializar los pesos de manera aleatoria y el vector de sesgo lo inicializamos con un vector de 1 por 2, o sea, un vector columna, vector de ceros de dimensión 1 por 2, el segundo vector de sesgos de manera aleatoria. Bueno, RANN creo que no distribuye uniforme, sino distribuye normal, pues genera números aleatorios, en este caso de 2 por 1, las de dos filas, una columna, o sea que el segundo vector de pesos es un vector de dos filas, una columna, es decir, un vector columna, mientras que el vector de pesos W1 es una matriz cuadrada de 2 por 2 y el vector de sesgo segundo, que es un vector de 1 por 1. Vector de 1 por 1, entonces es un vector de una sola componente. Y la función de activación, vamos a ver la función sigmoide que se define como 1 más, 1 sobre 1 más e a la menos x. Y la derivada de la sigmoide que va a ser del sigmoide derivative, que es x sobre 1 menos x. Y hiperparámetros LR igual a 0.1 y epoch, vamos a poner 10.000 épocas. 10.000 épocas, aquí lo vamos a poner con guión bajo para poder ver que van a haber 10.000 épocas de entrenamiento y con un ciclo para moviéndose por el rango que va de 0 hasta el número de épocas menos 1, haya H1 como la sigmoide evaluada en x.w1 más b1 y YPRED, la predicción, como la sigmoide de h.w1 más b2. Y aquí ya calcula la pérdida como el promedio entre YPRED y Y al cuadrado. O sea que el promedio de los errores cuadráticos. Entonces acá el promedio de los errores cuadráticos va a ser la pérdida o el loss. Y ya aquí aparece la backpropagation, el algoritmo de backpropagation acá. Y ya aquí lo podemos implementar, lo corremos y miremos que nos dice para cada época la pérdida en punto 26 empieza en punto 26, luego para la época 1000 la pérdida es de punto 20, ya bajó más, para la 2000 la pérdida bajó a punto 17, para la época 3000 bajó a punto 15, entonces la pérdida o el error promedio cada vez es menor. Y en la época de 9000 ya el error es de punto 13, entonces empezó en punto 26 y terminó en punto 13 y las predicciones finales, entonces nos las deja en punto 0, 62, punto 49, punto 92 y punto 51. Recordemos que debía haber sido 0, 1, 1 y 0. Entonces, casi que le entrenó muy bien, porque este es un número casi 0. Este sí está muy malito. Y este del centro, los del centro también está muy malito este, porque debería ser casi 1 y dio punto 49 y ese sí dio casi 1. Las predicciones quedaron más o menos bien. Entonces, entrenó de una buena manera. De pronto, si le ponemos más épocas, entonces aquí ya no 10.000, sino 100.000 épocas. Entonces, muy probablemente nos hará un mejor. Mire que ya ahora, ya con más épocas, eh, mm, en la pérdida ya llega a punto 12. Entonces, ya llega a punto 12 y las predicciones, aquí ya 0 para este, aquí sigue siendo este muy malito de punto 5, este de casi 1 y este de punto 5. O sea, tampoco ganó muchísimo con aumentar el número de épocas. Entonces, bueno, pero nos muestra de manera didáctica cómo más o menos es ese algoritmo de retropropagación o de optimización para
predecir estos datos, del problema no lineal XOR, del problema no lineal XOR. Hasta ahora tenemos eso y aquí nos muestra la visualización que se obtiene. Aquí quitamos esta parte, volvemos a esta línea de texto. Entonces aquí le ponemos en línea de texto y visualización de los gradientes. Agrega una gráfica en LaTeX o Python para mostrar cómo evoluciona la pérdida. Y aquí nos muestra gráficamente, como lo queremos para el video también. Aquí loss history.append loss dice que loss history no está definido. Entonces aquí le vamos a decir que debemos de completar el código para que efectivamente nos aparezca los history definido. Entonces, complétame el código siguiente de la práctica que me acabas de dar para aquí le ponemos aquí entre comillas siempre es el código y aquí como puntos para resolver el siguiente problema que no tiene definida problema, no tiene definida la variable loss history, la que guarda la historia de las pérdidas, cómo va evolucionando. Entonces aquí le damos la salida, copiar salida de la celda, gracias a VS Code y control V y entra. Y miremos ya cómo nos va de bien con esto. Y dice que el error ocurre porque has inicializado la lista de los sisters antes de usarla en el bucle de entrenamiento. Aquí el código completo corregido, incluyendo la inicialización de los history y su actualización dentro del bucle. Entonces aquí nos pone con NumPy y Matplotlib los datos del problema XOR o problema no lineal XOR, la semilla, aquí otra vez los pesos y los términos de sexto, aquí las funciones de activación, en este caso la sigmoide, aquí los hiperparámetros LR y epoch, y los historia ahora sí inicializada en una lista de Python vacía, y aquí ya las épocas, y ahora sí, entonces traemos eso aquí a VS Code y agregamos entonces esto a este código, control V, y lo corremos y vemos de que aquí nos genera todo el proceso y aquí nos va graficando como la pérdida es una función, la función de pérdida es una función decreciente que se va estabilizando alrededor de menos de 0.14, como esperábamos. Este grafiquito entonces lo vamos a guardar de la gráfica de pérdida aquí con plt.savefig los plots.png, pero que no lo guarde en descargas. Entonces aquí siempre le vamos a poner de descargas, le tomamos la ruta de acceso a descargas para que savefig aquí la agregamos, control V, le ponemos esto en cadena en crudo y este delimitador hasta aquí, que le ponemos es un backslash para que separe la carpeta donde va a guardar del nombre del archivo con su extensión. Y ahora sí, lo corremos de nuevo, él genera otra vez las pérdidas y ya el gráfico no lo guarda aquí en descargas. Entonces aquí miren que en descargas nos aparece efectivamente los plots y miren esa gráfica de la evolución de la pérdida, de cómo es una función decreciente para describir el proceso de entrenamiento. Es una función de pérdida que se va aplanando alrededor de un número menor a 0.14. Un número menor a 0.14. Bueno, así ya tenemos una muy buena descripción de ese proceso. Y como conclusiones, Linaima sentó las bases para el cálculo eficiente de gradientes en redes neuronales y Backpropagation es una aplicación de la regla de la cadena sobre el grafo computacional y la diferenciación automática o autodiff es la clave en el entrenamiento de las MLP modernas. Y práctica modificando la arquitectura de la función de pérdida
practica, nos dice modificando la arquitectura y la función de pérdida, nos sugiere DeepSeek para hacerlo. Entonces también lo haremos a medida que vamos evolucionando en este curso. Nos ofrece también más detalles sobre alguna parte, si lo queremos solicitar. Y este algoritmo entonces se conoce como diferenciación automática en modo inverso o autodiff inverso. Y en solo dos pasos por la red, uno hacia adelante y otro hacia atrás, puede calcular los gradientes del error de la red neuronal respecto a cada parámetro del modelo. Es decir, determina cómo ajustar cada peso de conexión y cada sesgo para reducir el error. Estos gradientes se usan luego para realizar un paso de descenso de gradiente y si se repite este proceso, calcular gradientes automáticamente y ajustar con descenso de gradiente, el error de la red neuronal disminuirá gradualmente hasta alcanzar el mínimo. Esta combinación de autodiff inverso y descenso de gradiente se llama retropropagación o backprop. Y la nota, existen varias técnicas de autodiff, cada una con pros y contras, y el autodiff inverso es ideal para cuando la función a diferenciar tiene muchas variables, pesos y sesgos y pocas salidas, una sola pérdida. La retropropagación puede aplicarse en todo tipo de grafos computacionales, no solo en redes neuronales. La tesis de Lee Naima no trataba específicamente de redes neuronales, sino de un concepto más general. Pasaron varios años antes de que la retropropagación se usara ampliamente en redes neuronales. En 1985, David Rumelhart y Gottfried Hilton y Ronald Williams publicaron un artículo revolucionario que analizaba cómo la retropropagación permitía a las redes neuronales aprender representaciones internas útiles. Entonces, para estos, gracias a un muy buen amigo llamado Yuger Hernani Tapias, yo voy a ponerle una imagen que nos permita ambientar los logros de estos científicos que llegaron a llevar la retropropagación al uso, a la optimización del entrenamiento de las redes neuronales, siendo que el resultado del INAIMA era para algo más general que las redes neuronales. Lo ponemos aquí en Google para obtener la imagen. Entonces aquí aparecen los científicos y aquí también como una ilustración de ese proceso de retropropagación en una red neuronal multicapa con las hidden layer o capas ocultas, la input layer, la output layer. Entonces tenemos y cómo eso va primero hacia adelante y luego hacia atrás. Entonces nos va mostrando ese proceso. Estos gráficos están buenos sobre ello. Y aquí la foto de los tres científicos. Vamos a ver cuál tomamos mejor este, para este gráfico. Me parece que la que deberíamos tomar sería, yo creo que los tres científicos me gustaría más. Los tres científicos me parece como el honor a estos tres científicos. Dice, esta semana en la historia de la inteligencia artificial en AIW, David Rumenhart, Gottfried Hilton y Ronald Williams. Estos. Entonces aquí copiar dirección de la imagen y le ponemos acá, entonces, aquí en esta línea de texto, el código IMG SRC, SRC de fuente, control V y ahora sí, control Enter y nos muestra ya la imagen que ambienta a esos tres científicos que han aportado efectivamente al desarrollo de la inteligencia artificial con el método de retropropagación implementado para redes neuronales. Y aquí sus resultados fueron tan impactantes que la retropropagación se popularizó rápidamente y hoy es por mucho la técnica de entrenamiento más usada en redes neuronales y ahora sigue el funcionamiento detallado de la retropropagación. Entonces lo veremos ya también en el próximo video eh, de la lectura de cada una de estas páginas con práctica de codificación a las páginas de Guerón en este curso sobre redes neuronales o DeepSeek, según Aurelien Guerón, desde su libro
manos a la obra del Machine Learning con Skillr, Keras y TensorFlow, por el título que él le ha entregado a esta maravillosa obra. Aquí vamos a poner, ya separamos algunos títulos para facilitar la lectura porque me gusta que quede todos por partes separadas. En cada partecita, aquí también el título separadito para facilitar la lectura y luego la práctica de codificación. Entonces en el próximo video también veremos la práctica de codificación para la que ya he instalado dentro de un ambiente virtual a Python 3.11. Entonces, porque Python 3.11 sí me resultó compatible con TensorFlow hasta el momento, porque Python 3.9 no me resultó compatible y el Python actual, que es la versión 3.13, tampoco me resultó compatible con TensorFlow. Entonces, hubo que crear un virtual environment con Python 3.11 que se instala muy fácil. Usted llega y le da en Google y escribe Python 3.11, el que quiere, y él lo lleva aquí a python.org, pero lo lleva a un vínculo que se titula con la versión que usted quiere y bajando encuentra el instalador para Windows, en este caso para mi sistema operativo que es Windows, en 64 bits para poder instalarlo. Entonces usted le da así y él inmediatamente ya le da el instalador y ese se instala en su computador y ya ve ese code. Cuando creas el Virtual Environment, él le pregunta qué versión de Python de las que tiene instaladas va a tomar para ese Virtual Environment. Entonces es bastante bacano, es muy bacano hacer eso. Me llevó a mucho aprendizaje eso de crear un Virtual Environment con una versión de Python particular. En este caso la versión 3.11 que sí es eh, compatible con TensorFlow. Con el TensorFlow hasta el momento, en este caso 2 de julio de 2025. Y así ya poder tener a TensorFlow, a Keras y también a Skillr que se importa con Scikit-learn, Scikit-learn, pip install Scikit-learn para instalar Skillr. Entonces así ya pude tener en ese ambiente virtual a NumPy, Matplotlib, TensorFlow y Skillr y así poder tener lista para la práctica todos los paquetes que se quieren para la práctica con unos datos obtenidos con MakeMounts, que es una de las funciones de dataset de Skillr, para obtener unos datos que no tengan, que configuren un problema no lineal para que la red, para ver la utilidad de la red multicapa de perceptrones, la MLP, para problemas no lineales, dado que los perceptrones solitos son para problemas lineales. Entonces aquí generamos un problema no lineal para efectivamente mostrar la importancia de utilizar redes de perceptores multicapa o MLP para para poder efectivamente hacer el proceso de clasificación de esos datos. Bueno, entonces aquí ya nos dio el chulo para decir que ya tenemos eso instalado. Fue un trabajo muy bueno, me encantó mucho hacerlo y me gusta como seguir promoviendo eso a través de este canal, esas habilidades digitales, en este caso de crear un virtual environment con la versión de Python particular para poder tener a TensorFlow y a Skillr. En este caso, la razón era para poder tener a TensorFlow en ese mismo virtual environment y poder hacer la práctica de codificación. Aquí también estos datos del problema no lineal, también la vamos a poner el plt.fig, que es aquí el plt.savefig, el método savefig de Matplotlib, y aquí nos dice dataset, nos dice, bueno, sí, ¿cómo va a ser? C-user marco download dataset plot, y listo, ya creo que lo podemos dejar así, entonces lo tomaremos, y así, cuando él lo grafique, ese nos va a quedar grabado aquí en descargas, para ponerlo en, aquí vea que nos va a quedar dataset plot, el gráfico en sección PNG de este dataset que configura un problema no lineal de clasificación binaria. Un problema no lineal que se resuelve es con MLP. Y cómo utilizamos esa retroprogramación para que entrene y efectivamente encuentre la mejor frontera de decisión. Entonces, lo que queremos en la práctica es efectivamente mostrar que la vamos a lograr.
que vamos a lograr clasificar esos datos que configuran un problema no lineal. Muchas gracias.